Bien, buenos días, queridos alumnos. Estamos, ¿cierto?, en nuestra clase número 6 de manejos pecuarios. Esta clase va a tener no una guía evaluada como las anteriores, sino que vamos a trabajar con esta presentación que vamos a ir avanzando y explicando y después voy a hacer una pregunta, que esa pregunta va a tener una evaluación formativa. ¿Ya? Es decir, va a tener puntaje para la nota final. Y en la próxima clase de la próxima semana vamos a continuar con esto y les voy a mandar un trabajo que va a ser parecido a los que hemos hecho hasta aquí, pero con un poquito más de plazo, como acordamos de hacer los profesores del área técnica. Les voy a dar una semana para hacer el trabajo, pero el alumno que no envía su trabajo en el plazo, por eso va a tener más tiempo, eh, queda con nota mínima, ¿ya? No se reciben trabajos atrasados. Vamos a trabajar en esa modalidad ahora para estimular a la responsabilidad y también porque el profesor tiene que darle un corte a la revisión de los trabajos, ¿ya? Bien, vamos a ver los factores que afectan el comportamiento productivo de las vacas lecheras. Este es un curso de lechería que yo hice hace unos años atrás con el profesor Alejandro Vez, que fue mi profesor de lechería, que en paz descanse, pero muy buen profesor. Bien, en general, ¿cierto? La producción de leche de una vaca se determina por la participación o la interacción que resulta entre el potencial genético del animal, es decir, sus características o sus cualidades que trae como para producir leche, y el medio ambiente que la rodea. Y entendamos como el medio ambiente todo lo que tiene que ver con la pradera, la alimentación, los manejos, todos los cuidados que le da el hombre. Entonces, la producción lechera está influenciada por la herencia, es decir, por la parte genética, más o menos en un 30%, ¿ya? Es decir, eso se hereda. Y el 70% de la producción de leche de una vaca está influenciada por el manejo o el ambiente. Por eso que aparece el manejo ahí con signos de exclamación. Por eso es tan importante. Entonces, dentro de los factores ambientales que representan el 70% están la edad al parto, la estación del año en que pare la vaca, cuántos días de lactancia lleva, el año de parto, si el primer parto, el segundo parto, el tercer parto, ¿ya? El efecto del predio, a veces, porque no todos los predios se manejan igual, la alimentación, el número e intervalos de ordeña, es decir, cuántas veces al día se ordeña una vaca y cada cuánto tiempo se ordeña. El periodo seco ya es el periodo de descanso cuando la vaca ya se va preparando para un nuevo parto, y el clima del lugar. Esos son factores ambientales que influyen en un 70% de la producción de leche de una vaca. Pero también existen factores genéticos que influyen más o menos en un 30%, que son los productivos, que tienen que ver con el genotipo, es decir, con los genes, con la herencia que trae, y aquellos que son morfológicos, es decir, de la forma del animal, de lo que nosotros lo podemos ver por fuera. Y eso se le llama fenotipo, ¿ya? Todo lo que podemos evaluar por fuera. La estatura, por ejemplo, el color de la piel, el tamaño de la ubre, la conformación de la ubre, si tiene los pezones parejos, disparejos, o chicos, grandes. Todo eso se llama fenotipo, es decir, lo que podemos evaluar externamente a través de la vista, lo que se le ve al animal. Bueno, esta es una curva de lactancia. La curva de lactancia, esto es base para entender eh, la producción de leche de una vaca en relación también al consumo de alimentos y los cambios del peso vivo, las vacas de distinta producción, es decir, la vaca va bajando de peso. Por ejemplo, en esta línea que va aquí, que voy siguiendo con la manito, es la línea de la curva de leche. Y esta curva que va más abajo es la de consumo de alimentos. Si ustedes ven en una vaca altamente productora de leche, la vaca produce el máximo de producción cuando todavía no alcanza el máximo de consumo de alimento. Por lo tanto, esta zona que está ayurada aquí tiene relación con esta que tiene que ver con el cambio de peso vivo. Es decir, que una vaca en este momento pierde peso, porque lo que come no alcanza a cubrir lo que ella está produciendo. Una vez que pasa el tiempo y la vaca alcanza su pic de postura y empieza a declinar la producción con el tiempo, lo que come el animal cubre de todas maneras lo que produce. Por lo tanto, aquí en esta línea achurada que se ve acá abajo,
quiere decir que el animal come más de lo que está produciendo. Por lo tanto, el peso, si ustedes ven acá, el peso comienza a recuperarse. Eso generalmente pasa en casi todas las vacas, incluso en aquellas vacas que producen poca leche, porque igual tienden a bajar un poco de peso, ¿ya? Eso es importante conocerlo. Se supone que una vaca llega un momento en que cuando ya va a parir nuevamente, se le da un descanso de 2 meses antes del parto. Ese periodo de descanso se llama periodo seco, ¿ya? Eso es importante considerarlo. Esto no lo vamos a ver porque lo vamos a pasar porque son más complejos. Esto es más o menos lo mismo que vimos antes. Las vacas en la lactancia se divide en 5 periodos, en que en realidad son 3, pero hay 2 que son extras fuera de la curva de lactancia, que son el periodo del primer periodo, que se llama de peak de lactancia o el pico de lactancia, es decir, cuando produce la mayor cantidad de leche. Una segunda etapa, que es la producción media de leche, y la tercera etapa, que es el fin de la lactancia. Después viene el periodo seco, ¿ya? Y finalmente viene el periodo previo al parto. Entonces, si ustedes ven, las lactancias se dividen en 100, 100, 105 días, un periodo seco que es de 45 días y un periodo previo al parto que es de 15 días. Es decir, que la vaca se debe secar 60 días antes del próximo parto. Si ustedes ven aquí aparece esto, cuáles son las características de estos periodos, ¿cierto? Que en el primer periodo la vaca tiene una capacidad de consumo reducida. Por lo tanto, por eso es que baja de peso y aquí dice balance energético negativo, por eso baja de peso. Después tiene un máximo consumo y una declinación de la producción, por lo tanto empieza a engordar, declinación de la producción, sigue engordando, por eso el balance energético es positivo. Después viene el secado y los requerimientos de gestación, lo que genera un equilibrio. Y después viene un periodo donde tiene alto requerimiento de la gestación, que son los últimos días, días antes del parto, pero donde hay, es positivo porque se le cambia la alimentación 15 días antes del parto. Entonces, ¿qué importancia tiene cada periodo? Primero, es que hay una relación de la preñez con el balance energético negativo que hay acá, porque estas vacas generalmente, como adelgazan, no entran en celo y cuesta que se preñen. Aquí, lo importante en el segundo periodo de la lactancia es que la declinación de la lactancia no sea tan grande. Después del tercer periodo ya viene la recuperación de reservas corporales. En el cuarto, que es el periodo de vaca seca, recuperar o mantener sus reservas corporales. Y en los 15 días del parto es una dieta para adaptar de adaptación para la nueva dieta de lactancia. Eso sería más o menos este cuadro. Entonces, el primer factor que influye de los factores ambientales es la edad al parto. Dice la edad y el mes, o la estación en el fondo del año, de parto son altamente significativos sobre la producción de leche. Factores, dice aquí factores de corrección para homologar lactancia, es decir, si nosotros queremos comparar dos lactancias, tenemos que corregir de acuerdo a la edad y al mes en que pare la vaca. Por ejemplo, la producción lechera aumenta progresivamente hasta el cuarto parto. Es decir, que una vaca en el primero, el segundo, el tercero, cuando llega al cuarto, es cuando produce la mayor cantidad de leche de su vida, para después empezar a declinar del quinto parto en adelante. Y eso dice que el incremento de producción por la edad va asociado al desarrollo anatomofisiológico del cuerpo y la glándula mamaria de la vaca. Es decir, que la vaca va aumentando y va donde va creciendo, va aumentando el tamaño de la ubre, va madurando la ubre y por eso es que llega más o menos al cuarto parto cuando ya logra el total desarrollo y por eso es que ahí es cuando ya produce la mayor cantidad de leche. Las vaquillas, dice, tienen una mayor persistencia en lactancia debido a que la gestación tiene mayor efecto inhibidor que en las vacas viejas, pues su producción es más elevada. Eso quiere decir que las vaquillas tienen mayor persistencia en la lactancia, es decir, la lactancia dura más porque los efectos de la hormona, sobre todo la hormona del crecimiento, hace que la lactancia tenga más persistencia. Pero las vacas obviamente producen más leche que una vaquilla porque tienen la ubre o la glándula mamaria con mejor desarrollo. La mayor diferencia de producción entre vaca y vaquilla ocurre en los 100 primeros días,
¿Por qué? Por la esta GH o STB, que son las hormonas del crecimiento. Esa hormona del crecimiento, como las vaquillas están creciendo, hace que la producción sea persistente, pero no significa que las vaquillas produzcan más leche que las vacas. Aquí aparece lo mismo, estos son los autores, ¿cierto?, donde indican la producción de leche de una vaca al primer parto, al segundo y al tercero. Una vaca, ¿cierto?, que para a los 24 meses el primer parto, a los 37 y a, a los 50 meses su tercer parto. Eso influye mucho, ¿ya? Lo ideal es que las vacas paran más o menos a los 24 meses su primer parto. La estación del parto o el mes de aparición también influye. Dice que estos autores que aparecen aquí han dicho que las lactancias que se producen o que se inician, es decir, cuando las vacas paren en otoño o invierno, producen más que las vacas que tienen sus partos o inician su lactancia en primavera-verano. Ahora, las condiciones climáticas en los primeros 60 días de lactancia tendrían gran influencia, ¿ya? Y esto uno pudiera pensar lo contrario, que las vacas producen más leche cuando inician en la primavera, pero si comparamos, no es tan así. Primero porque las altas temperaturas disminuirían el consumo de alimentos, causando que las vacas empiecen a usar reservas corporales, es decir, la grasa, lo que causaría pérdida de peso y producción, ¿ya? Porque las vacas lecheras son animales que están adaptados al frío más que al calor. Entonces, van a tener problemas cuando paren, cuando empieza a haber calor más que frío. En cambio, las bajas temperaturas estimulan el consumo de alimentos o materia seca, resultando en mayor producción de leche. ¿Se fijan? Cuando se hizo un estudio de grupos de vaquillas que en sus primeros 60 días de lactancia parían en invierno, tenían un 14% más de consumo de alimentos y un 21% más de producción de leche que si se comparaban con un mismo grupo de vaquillas, pero que parieron en el verano. ¿Se fijan? Tiene que ver que cuando hace frío, las vacas tienden a comer más. Cuando hace mucho calor, las vacas tienden a comer menos, ¿ya? Porque el calor hace que coman menos. Ahora, después de los 60 días, la variable que limita la producción independiente del clima sería solo la alimentación, ¿ya? Después de los 60 días. Aunque no está claro si las diferencias de una estación a otra se deberían solamente a una respuesta metabólica, algunos autores sugieren que tienen grandes diferencias entre diferentes prácticas de manejo que se utilizan entre el invierno y el verano, o también las tasas de la luminosidad. Esto es conveniente analizarlo porque no es tan claro. Por ejemplo, esto mismo tiene que ver con el efecto de la alimentación sobre la estación de parto. Hay unos trabajos que se hicieron en la zona central donde los sistemas son intensivos, es decir, a confinamiento, demuestra que las diferencias encontradas se deberían al hecho que los productores suplementan fuertemente en invierno, porque reciben mayor precio de la leche y las temperaturas ambientales son más favorables, es decir, hace más frío, en la zona central el frío no es tan grande y los productores dan concentrados, dan más, por eso dicen dan más suplementos. En cambio, en los sistemas de pastoreo que están en el sur de Chile, la menor producción de la lactancia iniciada en el verano se explicaría por qué las praderas tienen menor crecimiento, se sobremaduran y porque los productores no suplementan en el verano. Por lo tanto, si hacemos un resumen, en climas más templados, la relación producción-mes de parto estaría influenciada por la variación estacional de la alimentación, las normas de manejo, calidad y cantidad de los forrajes y suplementación. El efecto de la alimentación es más importante en las etapas posteriores de la lactancia, ya que en las etapas tempranas las reservas corporales suplen en parte los requerimientos energéticos y por ende la producción sería menos influenciada por la estación del parto. ¿Ya? Bien, vamos a quedar hasta aquí en esta primera etapa y después vamos a continuar para que nuestro video no nos quede tan pesado.